Gracias, maestro. Bueno, pues Gusto. muy buenas a todos. Qué gusto saludarles. Yo soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Capicón. Hoy estamos muy contentos. Tenemos un gran invitado. Hablaremos del Plan Maestro de Fiscalización de 2024 ahora. Algunos cuantos ya nos fue un poquito mal con el de 2023 y el 2024 viene un poquito más agresivo. Algunos ya entramos en las estadísticas, en esos objetivos que ya la autoridad pensaba llegar, lo rebasó y ahora va por más. Entonces tenemos que estudiar mucho, estar muy atentos y escuchar consejos de grandes expertos, grandes opiniones que nos pudieran dar, compartir esa experiencia profesional que tienen, el conocimiento, y pues qué mejor que el maestro especialista fiscal, Jorge Briones Gómez. Maestro, en verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en su programa de Contexto Empresarial. Al contrario, muchas gracias, licenciada Elizabeth, el programa Contexto Empresarial por la amable invitación y bueno, pues honrado, la verdad es que me hayan concedido el espacio y sobre todo pues compartir algunos comentarios respecto al tema de las acciones que, pues si bien es cierto, la autoridad fiscal ya está emprendiendo, entonces no es un tema nuevo, es importante decirlo, pero es un tema que cada vez más está perfeccionando la autoridad. Y bueno, pues ahorita haremos comentarios adicionales al respecto. Muy amable y pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros. Tenemos algunos conectados, algunos amigos que están muy contentos de escucharle, igual amigos de la maestría que también lo siguen en otras capacitadoras. Ya sabe usted, tiene bastantes seguidores y buenos amigos. Espero que explotemos todos los conocimientos, todos los tips que nos pueda compartir el maestro Jorge Briones. En verdad, es una persona que le gusta mucho compartir y yo creo que el explotar eso no nos va a ayudar a nosotros como profesionales. Muchísimas gracias por compartir, maestro. Y bueno, ¿qué opina usted de este plan maestro de fiscalización 2024 que escucha como un tema de terrorismo, que algunos nos tiene un poquito ya nerviosos porque pues sí nos fue un poquito mal a lo mejor el año pasado? No esperábamos que fuera a aplicarse tal cual la autoridad lo dice y así fue. Tema comercio exterior, la verdad creo que fue el sector que a lo mejor más problemas tuvo, derivado pues de detalles que si no se cuidan, tal cual lo anuncia la autoridad, pues cancelan algunos permisos, certificaciones, etcétera. Entonces, bueno, este es desde nuestro campo de acción, también lo podemos platicar. Algunos todavía no les llega, hay algunos empresarios que todavía creen que no les va a llegar a tocar la puerta de la autoridad, pero pues esperemos que no lo haga de manera tan agresiva como fue la vez pasada. Y pues para eso vamos a escucharlo, maestro, que nos pudieran comentar respecto a esto, por favor. Correcto, sí, pues muchas gracias. Pues miren, ya entrando en materia, vamos a comentar efectivamente dos documentos que salieron pues hace 15 días o lo mucho, a inicios a mediados del mes anterior, y es precisamente el plan estratégico del SAT para 2024 y el plan maestro también, y ese contempla precisamente sobre todo las acciones de fiscalización. Insisto, no es un documento nuevo, pero sí es un documento que año con año está perfeccionando la autoridad. Ustedes recordarán que todavía hasta el año 2021, 2022 todavía, la autoridad con bombo y platillo anunciaba dentro de este plan estratégico la famosa estrategia ABC. Y era una estrategia que, bueno, pues era, ¿por qué no decirlo?, la bandera o la forma de presentación de la autoridad precisamente para regir su campo de acción precisamente en aras de, pues obviamente, recaudar, sí, obviamente hacer más eficiente la fiscalización y también el combate a la corrupción, que son los tres ejes rectores. El A precisamente es la aumento de la eficiencia recaudatoria. El B, bajar la evasión y la elusión fiscal, y el C es precisamente combatir la corrupción. Ahora, este tema, sobre todo me voy a regir un poquitín con el tema del inciso A o del apartado A,
porque usted recordarán que desde promesa de campaña en aquel entonces candidato Andrés Manuel López Obrador prometió, hizo obviamente un compromiso de campaña, no aumentar ni crear nuevos impuestos, por lo menos durante la primera parte de su sexenio. Oye, Jorge, pero pues ya está de salida el actual presidente y no le metió mano al tema tributario. Es correcto, lo único que modificó en el año 2022 fue pues precisamente el reciclo a personas físicas, reciclo a personas morales y fue a lo más que llegó en esta administración. Pero eso también tuvo una razón de ser, pues obviamente ningún gobierno, pues es adivino, no hay una varita mágica. Y ustedes recordarán que algo que trastocó en todo el mundo, pues fue una pandemia que no se tenía prevista. Obviamente nos agarró de sorpresa, tuvo muchas consecuencias de carácter económico, carácter emocional, carácter, obviamente, en materia tributaria, porque imagínense con todo el lastre que ocasionó la pandemia y luego todavía en esos tenores meterle mano al tema tributario, pues obviamente acabaría de ponerle clavo al ataúd de muchas empresas. Entonces, eso definitivamente movió cualquier pronóstico, movió cualquier escenario que en su momento se pudiera haber planteado meterle mano al tema tributario. ¿Por qué? Porque una vez acabado el tercer año o durante el tercer año, el objetivo era presentar la propuesta de reforma precisamente para tratar de hacer o redistribuir el tema tributario para que paguen más los que más ganan y obviamente el tema impositivo pues que fuera más equitativo, que fuera más acorde a que los tiempos actuales vienen manejando. Pero también ustedes recordarán que es cierto también algo que ha implementado el gobierno federal y esto también le ha dado un fuerte impulso en esta administración. La administración anterior también del presidente Peña Nieto impulsó bastante el aterrizaje del plan BEPS. ¿Por qué? Se pueden dar dos ejemplos en materia del plan BEPS. Uno, el tema del beneficiario controlador, otro el tema de los esquemas reportables y el otro creo que desde mi punto de vista uno que les ha dando buenos frutos es el tema de impuestos digitales, que si bien es cierto, no hay todavía tela de dónde cortar, pero ya hay un avance importante en materia de recaudación. Uno, precisamente en territorio nacional para personas físicas que operan a través de un plataforma digital, pues que ya son sujetos a una retención dependiendo el monto de los ingresos y la alternativa que en su caso opten estos contribuyentes, pues se convierte en un pago definitivo o tendrán la oportunidad de presentar pagos provisionales y hacer todo el acreditamiento y aplicación de deducciones. Pero también ya hay un pequeño indicio precisamente de un tributo que pagan precisamente este tipo de plataformas. Recordarán que hoy día a nivel mundial está la discusión de precisamente un impuesto global precisamente a plataformas o a impuestos precisamente por comercio electrónico. Esto todavía está en discusión, pero ya hay avances al respecto. ¿Ok? Entonces, esto pues obviamente sí le ha dado frutos a la autoridad fiscal. Bien, no hubo tema aumento de impuestos, se aprobó la ley de ingresos para 2024. También la sorpresa fue no hay impuestos adicionales, no hay alza a tasas impositivas. Entonces, ¿cómo es posible que la ley de ingresos proyecte un incremento en el tema tributario? Pues precisamente es aduciendo al inciso A o al rubro A del plan estratégico, es aumentar la eficiencia tributaria. Y esto, pues obviamente, acudiendo a las estrategias de fiscalización que está recurriendo la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el Código Fiscal de la Federación se otorgan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Entre ellas hay una que sobresalía en su momento cuando se gestó la reforma fiscal para 2014. Ustedes recordarán que se incorporó en una fracción novena lo que son las revisiones electrónicas. Y cuando surgió este tema de revisiones electrónicas, más de uno nos sorprendimos porque no teníamos previsto, oye, ¿cómo va a ser una revisión electrónica la autoridad? Que una auditoría se va a entregar por vía electrónica, es una gran cantidad de información
el portal del SAT no opera de una manera tan viable para recibir una cantidad tan inmensa de datos que representan una auditoría. Pues la realidad es que este tipo de auditorías electrónicas son precisamente procesos de cruces de datos en las bases de datos del SAT, en donde solamente con cruzar esas bases de datos va a identificar inconsistencias o diferencias en temas de impuestos y obviamente detonar, pues precisamente el envío de una preliquidación, aparte de la preliquidación, una, un oficio donde determina precisamente de manera previa las diferencias detectadas. Pero para sorpresa, al día de hoy, esta reforma que ya tiene pues bastantes años, ya desde el 2014 a la fecha, pues ya tiene algunos años, es claro que ha sufrido algunas modificaciones precisamente porque cuando surgió esta reforma, pues no se respetaba la garantía de audiencia del contribuyente y obviamente los plazos no estaban bien definidos. Se extralimitaba este artículo. Se hicieron modificaciones y hoy día se supone que este artículo ya permite que el contribuyente pueda aportar pruebas, se definen plazos específicos tanto para la autoridad como para el contribuyente. Todo digamos que fluye de manera buena en el texto de la ley, pero ¿dónde está la sorpresa? Que al día de hoy la autoridad, hasta donde yo tengo conocimiento, ha recurrido a muy pocas revisiones electrónicas. Y entonces dice, oye, ¿cómo es que la autoridad fiscal está logrando recaudar si no está ejerciendo la facultad de la fracción novena del artículo 42? Porque no está volteando a ver al artículo 42. Recordarán que en 2022 también se hicieron reformas importantes al código y entre esas reformas también se hicieron modificaciones al artículo 33, que son otras facultades que se le conceden a la autoridad fiscal precisamente para mejorar o facilitar su labor de fiscalización. Y ahí aparecen tres premisas bien importantes que desde mi punto de vista están rigiendo esta campaña que, licenciada Isabel, usted decía, oye, a lo mejor ya hemos sido sujetos, ya lo hemos vivido en carne propia, nosotros, nuestros clientes o allegados. Y es precisamente estas enormes campañas de masividad que ha incorporado la autoridad a través del uso de correos electrónicos, un simple correo electrónico, o ya notificaciones a través de buzón tributario. Pero antes de llegar a ese escenario, ustedes recordarán precisamente las famosas tasas efectivas. Algo que si bien es cierto, al momento, al día de hoy, no es un tema vinculante, pero sí es un tema que la autoridad fiscal, desde mi punto de vista, está tratando de crear tendencia. ¿A qué me refiero? Publica cuáles son las tasas efectivas de tributación en base a giros o sectores económicos. Al día de hoy, si no mal recuerdo, vamos en la octava publicación de estas tasas efectivas y obviamente pues ha sido de los años anteriores a 2022, de 2021 para atrás, en donde pues obviamente dependiendo del sector económico, publica cada año de 2016, 17, 18, 19, 20, etcétera, cuál es la tasa impositiva que los contribuyentes han tributado en ese sector económico. Y lo que trata de orientar la autoridad, y así lo dice el texto legal, es que los contribuyentes que se encuentran dentro de este giro, de este sector económico, hagan ese mismo examen, es decir, que vean cuál es su tasa de tributación para vigilar si o para observar si se encuentran en esos mismos niveles. Si estás en los mismos niveles de tributación de lo que publica el SAT, digamos que tienes palomita y la autoridad dice estás en orden. Pero si tú estás por debajo de esas tasas de tributación, te invita o te sugiere que presentes las declaraciones complementarias que correspondan para que, obviamente, corrijas tu situación fiscal. Y esa situación, insisto, no es vinculante porque una simple publicación de esa índole no nos puede orillar a que modifiquemos nuestras declaraciones para llegar a esas tasas de tributación. La mecánica de la determinación del impuesto es una y está dada en el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y es obvio que cada giro es independiente y también va a depender de muchas circunstancias a nivel local.
Hoy día, y inclusive cuando estas tasas salieron, había comentarios que hasta decían, oye, qué exagerado. Créanme que no es cuestión de exageración. Les doy un ejemplo. No se mueve la misma economía en la Ciudad de México que en la zona norte, en la zona sur, poblaciones que han sido tan golpeadas, uno por efectos naturales, obviamente lo que pasó en Guerrero el año pasado, una catástrofe, que obviamente todo el deterioro económico, pérdidas de vidas humanas, patrimonio de muchas familias, de empresas, etcétera, pues es obvio que eso va a trastocar esos índices de tributación, pero uno adicional que creo que desde mi punto de vista está influyendo y a veces la autoridad no sé si o no lo valoran o se hace como que no existe, es el tema de la seguridad. Hoy día la seguridad es un tema prioritario para muchas empresas y para muestra hay varios ejemplos. Recordarán que este 5 de febrero se iba a hacer un paro a nivel nacional del sector autotransporte, precisamente por toda esa ola de asaltos, de secuestros, de asesinatos, pues obviamente que en tema económico le van pegando al patrimonio de las empresas. Entonces, es imposible dejar de contemplar ese tipo de factores externos que afectan de manera directa a un contribuyente y sería imposible estandarizar que todos tributen en ese sentido, ¿correcto? Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad con este tipo de disposiciones? En mi punto de vista es tratar de crear tendencia, es decir, orientar, orillar a los contribuyentes a que vean esos márgenes de tributación, observe los tuyos y si estás por debajo de esos márgenes, pues te invito a que presentes declaraciones para que te alinees con lo que yo pretendo que contribuyas. Además, ves que esas tasas efectivas de tributación, pues obviamente aplican para grandes contribuyentes y el sector o el micro, pequeña empresa, pues obviamente va a depender de otros factores que son independientes y que muchas veces no van a estar en los mismos tenores que este tipo de empresas. Este es un primer tema. El segundo tema, algo que también le ha dado unos excelentes resultados a la autoridad fiscal, es el envío de las famosas cartas invitación, en donde pues hay de todo tipo de cartas invitación y ustedes recordarán que todavía por estos meses, pero exactamente en el año 2023, llegaron masivos de cartas invitación en donde, también en 2022, en donde la autoridad fiscal te mandaba cartas señalando que el monto de tus ingresos declarados no coincidía con los CFDIs que se encuentran en la base de datos institucional del SAT. Pretendía que el monto de tus CFDIs o el total de CFDIs con los ingresos que están plasmados ahí coincidiera plenamente con lo que está en la declaración anual. Y de ahí, pues obviamente había también muchísimas explicaciones. Entre una de ellas, es imposible que ciertos ingresos de carácter fiscal se encuentren plasmados en un CFDI. Dos ejemplos: la ganancia cambiaria, la pérdida cambiaria, hablando del tema de las deducciones autorizadas, o el ajuste anual por inflación acumulable o en su caso deducible. Son conceptos que no se encuentran plasmados en un comprobante fiscal digital y cómo es posible que la autoridad pretenda que haya un cruce directo entre mis ingresos con el CFDI. Otro ejemplo claro es la enajenación de activos, inversiones para efectos fiscales. Si yo vendo un automóvil, es claro que yo como empresa voy a emitir la factura por el precio de venta de ese automóvil, pero esa factura o el ingreso que estoy obteniendo por la venta de ese automóvil no va a acumular de manera directa porque hay un procedimiento señalado en la ley de impuesto a la renta en donde señala que yo voy a acumular la ganancia, no el ingreso que yo obtenga por la venta de un activo. Entonces, temas que definitivamente nos dejaba ver que la autoridad lo que estaba haciendo es ir de pesca. Voy a aventar el anzuelo a ver qué contribuyentes sí caen en ese anzuelo, si lo agarran y obviamente voy a tratar de recaudar. Pues obviamente hubo muchos contribuyentes que desvirtuaron ese tipo de situaciones, la autoridad obviamente fue afinando ciertos temas y ya después el sello de la casa se convirtió en la explotación tecnológica a través del uso y de todos los datos que le provee el comprobante fiscal digital por internet del CFDI
para precisamente empezar a hacer cruces y razonabilidad, patrones de comportamiento, los famosos modelos de riesgo que va delimitando precisamente en base a toda la gama de información que tiene la autoridad fiscal. Vamos a poner algunos, a mencionar algunos temas. Tan solo vámonos con el CFDI. CFDI tiene 17 catálogos, dentro de los cuales esos catálogos, los más importantes, el método de pago, la forma de pago, la clave de producto o servicio, el régimen fiscal del emisor, régimen fiscal del receptor. Si está objeto o no objeto de impuesto, obviamente la migración y obviamente la evolución que tuvo el CFDI en una versión 4.0, en donde va siendo cada vez más rígida la emisión de un comprobante, porque recordarán que en los primeros CFDIs que se emitían tú podías timbrar comprobantes aún y cuando un RFC no fuera válido. Podías inventar o pensar que si no tenías el homoclave de un RFC, pues le completabas con algunos números y ya podías timbrar. Hoy día no. Si no tienes el RFC correcto, no puedes timbrar. Si no tienes su código postal, no puedes timbrar. Si no tienes su nombre idéntico a como aparece en la base de datos del SAT, pues obviamente tampoco lo puedes timbrar. Entonces cada vez ha ido afinando esos datos precisamente para ser más certero en temas de fiscalización. Temas que desde mi punto de vista provocan o nos hacen candidatos precisamente a ser sujetos a estas cartas de invitación. ¿Cuáles? Pues obviamente la delimitación de la forma de pago. ¿Por qué? Porque si yo en la forma de pago no respeto la regla fiscal y señalo que toda esa forma de pago es pago en una sola exhibición y no hago la distinción de aquellos comprobantes que no cobro en el momento y que yo los cobro o a plazos o en parcialidades, pues obviamente voy a estar expuesto a que la autoridad fiscal quiera fiscalizarme precisamente por detectar inconsistencias en sus bases de datos. Insisto, cada vez va afinando más este tema. ¿Por qué? Pues todavía la semana pasada o la antepasada, pues la sorpresa en las modificaciones de los aplicativos del SAT con la famosa declaración de impuesto al valor agregado, la cual ya se está perfeccionando precisamente para ir segregando aquellos comprobantes que yo emití con pago en una sola exhibición, los cuales técnicamente hablando, pues serían sujetos de causación del impuesto, y en ese sentido la autoridad ya está empezando a dar indicios de que ya está afinando sus sistemas, ya los está tratando de hacer más certeros. Falta camino por recorrer porque obviamente se han presentado inconsistencias, pero ya hay avances, ya la brecha entre ese tipo de situaciones en donde la autoridad no tenía información de primera mano o a lo mejor se tardaba en descubrir ciertas inconsistencias, creo que ya se va acotando. Entonces, este tema del aumento de eficiencia recaudatoria, pues tiene mucho que ver y está casado íntimamente con el tema de la explotación de la tecnología, ¿correcto? Y en consecuencia, al hacer más eficiente la recaudación, pues obviamente va a bajar la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, ahí creo que todavía hay mucho camino por recorrer, porque si bien es cierto, ha habido modificaciones en el tema tributario. Obviamente ha tratado de combatir la emisión de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, aún se sigue dando en nuestro país. No lo ha erradicado del todo, inclusive me atrevería a decir que todavía hay un gran número de contribuyentes que recurren a ese tipo de, no quiero llamarle estrategias, ese tipo de situaciones para tratar de disminuir la carga tributaria. Pero ¿a qué está recurriendo la autoridad? Y está precisamente plasmado ya no en el plan estratégico, en el plan maestro del SAT. ¿Cuál es? Y lo señala de manera literal, el tema de explotar la tecnología para tratar de ubicar temas relativos a operaciones inexistentes, pero también como medidas de apremio para tratar de provocar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias y en determinado momento se acerquen a la autoridad fiscal, es precisamente la aparición de un artículo que es el 17H bis. Recordarán que el origen de este artículo 17H bis, primero el 17H, era la cancelación de los sellos digitales.
Era una medida que sí era muy drástica y dio cabida a la creación del 17H bis. Sabes que ya no te voy a cancelar de manera definitiva tu sello digital, te lo voy a bloquear temporalmente, te voy a dar oportunidad que desvirtúes, te voy a dar oportunidad de que aportes elementos o en su caso corrijas tu situación fiscal. Y si en ese inter, de acuerdo a las reglas estipuladas en la miscelánea fiscal, te corriges, subsanas o desvirtúas, pues entonces te libero ese bloqueo y ya podrás seguir utilizando tu certificado de sello digital. Pero si en ese transcurrir no aclaras, no desvirtúas, no pagas o no corriges tu situación fiscal, va a dejar de ser un bloqueo temporal y se va a convertir en una cancelación en donde de manera definitiva ya te voy a prohibir que puedas seguir utilizando este certificado de sello digital y no te voy a permitir que tramites otro u otros certificados de sello digital ni que puedas utilizar tu firma electrónica avanzada para emitir comprobantes fiscales. Y esto al día de hoy le está dando excelentes resultados a la autoridad fiscal. Pero claro está, ¿en qué momento voy a ser candidato a ello? Pues generalmente lo está haciendo con empresas que no cumplen con el pago de sus impuestos retenidos, retenciones sobre todo de salarios, retenciones de impuestos sobre la renta por pago de servicios profesionales, arrendadores, por supuesto, personas físicas y en materias de impuestos retenidos de IVA, ¿correcto? Entonces, ahí es donde la autoridad también está enfocando baterías y cuál es el nuevo actor o la nueva base de esta estrategia, pues es fiscalización a través del CFDI. Salarios, ya la autoridad fiscal tiene bases de datos innumerables en donde conoce quién es el nombre del patrón, quién es el trabajador, cuánto le pagó, cuánto retuvo y puede determinar la autoridad a través de estas parametrizaciones y de estos algoritmos y el tema de la explotación de la inteligencia artificial, que ahorita voy a comentar un tema respecto a, a este punto, en donde con cruces de bases de datos, con simples cruces entre lo declarado y lo pagado por el contribuyente, pues obviamente va a monitorear las discrepancias o inconsistencias que pueda observar. Hoy día que ya estamos en vísperas de presentar la declaración anual de 2023, pues ustedes lo han visto, cada vez está afinando más sus sistemas informáticos. ¿En qué sentido? En alinearlos con la información, con la tecnología que dispone para extraer la información que necesita y obviamente hacernos más rígida la presentación de declaraciones. ¿A qué me refiero? Pues obviamente una declaración anual que ya contiene datos precargados, en donde vámonos a una declaración anual del año 2020. Todavía en el año 2020 yo como contribuyente podía incorporar mis ingresos en la declaración anual y obviamente ajustar, si así me aceptan el término, mi declaración anual. Hoy día eso ya no es posible porque si yo me doy cuenta que tengo un error en mis ingresos o en algún pago o no está reconociendo todos los ingresos que debo de acumular, pues ya no los puedo hacer directamente en la declaración anual, en el formato de la declaración anual. Tengo que irme al periodo que corresponda, presentar la declaración de pago provisional complementaria que en su caso corresponda. Si tiene pago esa declaración, tengo que esperarme por lo menos 72 horas, perdón, 48 horas para que se actualice el aplicativo y entonces ya una vez que el aplicativo se encuentra actualizado, pues ya podré presentar ya información para que esté alineada con lo que corresponden pagos provisionales. Si esa declaración no implica un pago, pues obviamente no tengo que esperarme esas 48 horas, se supone que son 24. Eso es lo que dice la guía, pero también en el México Real hay contribuyentes que se quejan. Contador, ya presenté mi declaración complementaria, ya llevo más de 5 días y no se actualiza el aplicativo. Entonces, hay todavía un gran tramo por recorrer y me refiero al tema de hacer más ágiles, hacer más eficientes los aplicativos. Y en el otro documento que comentamos el día de hoy, el Plan Maestro de 2024, lo comentan, el hacer más eficientes las plataformas tecnológicas, precisamente para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera más ágil, más oportuna y obviamente
que esos aplicativos también le provean de una mayor cantidad de información a la autoridad fiscal. Entonces, pues sí, desafortunadamente, a favor del fisco, la tecnología está ayudándole a simplificar, le está ayudando a obtener gran información de manera muy importante y pues no sé si sería en contra, pero pues también a los contribuyentes nos deja más expuestos en caso de que no estemos cumpliendo de manera oportuna o de manera correcta con nuestras obligaciones. Entonces, ahí está un primer tema en lo que me refiero al asunto de cartas invitación. Y ahora la segunda o la tercera alternativa o la tercera situación en la que está recurriendo la autoridad fiscal, pues también desafortunadamente cada vez un mayor número de contribuyentes están siendo sujetos a este tipo de situaciones y son las invitaciones para atender citas de vigilancia profunda, en donde pues desde mi punto de vista, este es un programa mucho más invasivo que una carta invitación, porque la carta invitación la respondes a través de un medio electrónico. Si te llega por buzón tributario, si te llega, perdón, por correo electrónico, pues la contestas a través de correo electrónico o a través de las instrucciones que te dé la propia invitación. Te vas a tu portal en la página de internet del SAT, accesas al menú correspondiente y allí incorporas los documentos o información que consideres necesario para hacer la aclaración de esa carta de invitación, ¿ok? Te dan una acusa de recepción de esta información y con eso te amparas que diste respuesta a la carta de invitación. Queja, oye, pero no me responde la autoridad que ya estoy bien, que ya estoy mal. No te va a responder más que de acusar de recibido. ¿Por qué? Porque también en el propio artículo 33 que comentamos hace unos instantes, dice el Código Fiscal, y de eso se vale la autoridad, entiendas el SAT, que no está ejerciendo facultades de comprobación, solamente es una invitación y en esa invitación te estoy diciendo, te estoy invitando a que cumplas con tus obligaciones, que corrijas las inconsistencias detectadas o corrijas tu situación fiscal y como es una invitación, tú sabrás si lo haces. Si no lo haces, yo podré entonces sí ejercer facultades de comprobación y de un artículo 33 me voy a brincar a un artículo 42 en donde ya la fracción segunda pues son las visitas domiciliares, las revisiones de gabinete, o la fracción 3 las visitas domiciliarias o una fracción novena que es una revisión electrónica. ¿Ok? Y en las invitaciones de vigilancia profunda es mucho más invasivo porque ahí sí el contribuyente va con la autoridad fiscal, está citado, lo sientan literalmente en el banquillo de los acusados porque generalmente va el contribuyente o la persona que la acompañe, el representante legal, y está por lo menos una persona de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, una persona de recaudación, si es competente, una persona de comercio exterior y una de servicios al contribuyente. Y pues obviamente le hacen de conocimiento el oficio que elaboró la autoridad fiscal con todas las inconsistencias y por lo menos los oficios de vigilancia profunda con los que hemos tenido contacto, los que un servidor ha tenido que atender, en el menor de los casos han sido un par de años, pero la realidad es que esos oficios implican hasta 5 años que están mencionando ciertas inconsistencias de manera muy puntual. Pero también es cierto que la autoridad determina esas inconsistencias en base a cruces de información, los cuales en muchas ocasiones, si contamos con los documentos soporte, pueden ser desvirtuadas. Pero claro está que si tú tienes trabajadores a los cuales les retuviste durante los últimos 5 años y esas retenciones no las enteraste al fisco, pues es claro que no va a haber modo alguno de desvirtuar esa información, salvo que regularices tu situación fiscal que implicaría el pago del impuesto correspondiente, los accesorios, y en el menor de los casos nos evitaríamos la multa porque, insisto, ese tema de vigilancia profunda también dice la autoridad que no está ejerciendo facultades de comprobación, pero sí te pido que acudas con la autoridad fiscal para regularizarte. Ahora, ¿a dónde va, desde mi punto de vista, el punto fino del tema de los oficios de vigilancia profunda? Porque
de acuerdo a lo que tiene ideado el SAT respecto a la atención de estos oficios, hay dos vertientes. Oye, ¿el contribuyente se acercó y se regularizó? Si la respuesta es sí, pues la autoridad se da por satisfecha, sin embargo, deja intactas el ejercicio de facultades de comprobación, pero ya con eso, digamos que ya no te va a molestar. Vámonos a la otra alternativa, la obvia. Oye, el contribuyente acudió, es correcto, pero no se regularizó, lo hizo de manera parcial. O el contribuyente sí acudió a la revisión de vigilancia profunda o hizo caso omiso, no se presentó. Entonces, ¿qué va a pasar? La autoridad puede recurrir a otras medidas de apremio, donde en el peor de los casos es ejercer facultades de comprobación y ya detonar a través de un oficio fundado y motivado, donde te va a comunicar que va a hacer una revisión del tipo que seleccione la autoridad, gabinete, donde visita domiciliaria o una revisión electrónica, ¿ok? Oye, pero en el peor de los casos y en otro escenario, pues te puede bloquear de manera temporal el certificado de sello digital. Y entonces me he encontrado con muchos contribuyentes y dicen, oye, Jorge, entonces si yo no voy a atender un oficio de vigilancia profunda, ¿me va a cancelar mis sellos digitales? No necesariamente, pero lo que sí puede pasar es que si tú no vas a atender el oficio y no te enteras de cuáles son las inconsistencias que la autoridad ha observado en tu situación fiscal, y entre ellas se encuentra que no estás declarando correctamente tus impuestos, has sido omiso en pagos de retenciones o, lo más común, estás presentando declaraciones en ceros cuando sí tienes CFDIs emitidos por ingresos que estás facturando. Pues esa es una de las causales que están contenidas en el artículo 17H bis para detonar que sea sujeto precisamente al bloqueo temporal o la restricción de los sellos digitales. Entonces, eso desafortunadamente es un tema importantísimo en donde si somos sujetos a recibir un oficio de este índole, pues la autoridad obviamente va a tratar de agotar todos esos canales y la medida de apremio que más resultados hoy día le está dando es bloquear precisamente el certificado de sello digital. Y ya sin llegar a ese escenario, pues muchos contribuyentes dicen, caray, ya me pescó el fisco, ya detectó que efectivamente he sido omiso, si no total, de manera parcial en el pago de impuestos, lo prudente es regularizarme porque si no puedo facturar por el bloqueo de sellos digitales, pues es imposible en muchos casos que pueda seguir obteniendo ingresos. Hay empresas que tienen el plan B, oye, tengo la empresa A, pues facturo con la empresa B, correcto. No, no te va a limitar en tu ejercicio de operaciones del todo, pero eso no implica que la empresa A ahí la va a dejar en paz. Va a tratar todos los canales que tenga a su alcance, pues precisamente para tratar de determinar un crédito fiscal y en su caso tratar de cobrarlo, ¿no? Recordemos que ya la autoridad fiscal tiene muchísima información, ya no nada más del contribuyente, sino de sus socios o sus representantes legales, en donde hoy día para acudir a hacer un trámite, tan solo darte de alta en Hacienda, tramitar tu firma electrónica avanzada, pues obviamente tenemos que dar ya listas interesantes de el nombre de socios, su CUR, obviamente el nombre completo, avisos que están contenidos en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para señalar cuál es la estructura accionaria y el porcentaje de participación que tiene el socio en la persona moral. Y hoy día ya, si yo quiero renovar una fiel porque a lo mejor se me venció, no tuve la precaución de hacerlo por el portal del SAT y tengo que ir forzosamente a las oficinas de la autoridad fiscal, pues una de las primeros filtros que tengo que pasar es observar que mis socios estén en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque si alguno de mis socios no están al día con el fisco o tienen inconsistencias, no voy a poder hacer ningún trámite hasta en tanto no se subsane esa situación fiscal del socio en particular. Entonces, son temas que invariablemente explotando la tecnología, van a tener algún efecto. Mira, aquí estoy viendo unos comentarios, dice Adriana Mendiola, dice, mire, una pregunta, a mí me bloquearon el certificado de sello digital por un crédito, pero ya está pagado.
¿Qué puedo realizar si ya mandé aclaración, mandando el pago y no me deja hacer tampoco cambio de domicilio? ¿Qué puedo hacer? En este caso es una persona física, sus declaraciones están al corriente. Una alternativa, ay, se me fue aquí, ¿dónde está el comentario? Híjole, ya lo quité, ay, ¿dónde está el comentario? Bueno, una alternativa que se puede tener acceso, mi recomendación es acudir con Prodecon. Fíjense que Prodecon está dando excelentes resultados en ese tipo de situaciones. Agilizar que las autoridades fiscales den respuesta para este tipo de situaciones, y no nada más con certificados de sello digital, con algún trámite de devolución que esté atorado en donde la autoridad ha sido omisa y no se ha pronunciado. Prodecon puede ser un excelente aliado para acelerar este tipo de temas y más tomando en consideración que comenta en el comentario que esta Adriana Mendiola, que la persona física pues ya se puso al corriente en sus obligaciones fiscales. Entonces, Prodecon puede ser una buena alternativa para solicitar el apoyo y acelerar la reactivación de estos certificados de sello digital. ¿Correcto? Entonces, pues obviamente, retomando el tema del plano estratégico, el famoso ABCD, eh, comenté abriendo el comentario que originalmente eran 3 etapas de este ABC: aumentar la eficiencia tributaria, bajar la evasión fiscal, combatir la corrupción, pero para sorpresa, en el año 2023 se incorporó una cuarta letra a este plan estratégico, que es la letra D: dar la mejor atención al contribuyente. ¿Correcto? Miren, ahí puede haber muchos comentarios. Dicen, acépteme el término, un dicho coloquial, dice que cada quien habla como le fue en la feria. Yo en lo personal he tenido gratas experiencias en cuanto a atención. Digo, a mí no, a nadie creo que nos gusta visitar las oficinas del SAT, pero por lo menos ya tenía mi cita, me atendieron, no pasó mucho tiempo en lo que yo me tocaba mi turno, llevaba toda la documentación completa y logró obtener el trámite con éxito. Pero también hemos vivido situaciones en donde horas han esperado contribuyentes para hacer trámites. Entonces, hay mucha brecha por recorrer. El tema de las citas también es algo que de manera paulatina ya se ha destrabado, y eso es algo en lo que también tanto el plan estratégico y el plan maestro están tratando de poner énfasis. El tema de las citas, liberar las citas de la manera más ágil posible, que los trámites se agilicen, que no se incurra en mucha inversión de tiempo, precisamente para facilitarle la existencia al contribuyente en cuanto a la realización de este tipo de temas. Entonces, son dos temas que van alineados, porque hoy día, pues ya todo prácticamente va regido por un tema electrónico: citas de manera electrónica. Trataron de abatir, hicieron cambios que en determinado momento provocaron que las citas se bloquearan, porque recuerdan que hace mucho tiempo se empezaban a vender citas, había un mercado negro de citas en donde yo sacaba una cita y si la querías te la pasaba, y bueno, era un cuento de nunca acabar. Afortunadamente esto paulatinamente se ha batido, todavía hay camino por recorrer, insisto, pero sí ha habido avances interesantes, ¿correcto? Entonces, retomando el tema de los canales de fiscalización, pues creo que con las famosas cartas de invitación y los programas de vigilancia profunda le están dando muchísimos resultados a la autoridad fiscal, ¿correcto? Licenciada Elizabeth, no sé si algún comentario, alguna pregunta. Yo estoy aquí hablando como periquito, pero algún comentario, alguna intervención, con todo gusto. Muchas gracias, maestro Jorge. No, pues la verdad, encantada con todo lo que nos comparte. Muchísimas gracias. En verdad es que coincido completamente con usted. Creo que estamos en una nueva era en la que, de cumplimiento, de fiscalización, en la que no nos podemos salir del radar de la autoridad ahora con el tema de la inteligencia artificial y todos esos convenios en cruce de información que tiene con otras autoridades, en donde lamentablemente algunos otros asesores o colaboradores de la empresa
están mal informados o buscan evadir estas situaciones y tienen en la mente que no deben de haber buzón tributario, que porque si no ven el documento que llegue por buzón tributario no existió o no están obligados a cumplir con ello, ¿no? Con la entrega de la información. También algunos mencionan que el autocorregirse, el enviar declaraciones complementarias, haciendo una corrección, pues los va a poner en el ojo de la autoridad y los va a ver mal. Y muchas otras cosas que andan por ahí en este medio de información en materia fiscal, malas recomendaciones, malas prácticas que afectan a los contribuyentes y pues nos colocan en una mala situación o perfil con la autoridad hacendaria, donde pues derivado de todo lo que se ha visto en años anteriores y lo que pasó el año pasado, vaya la redundancia, con 2023, pues ya la autoridad hizo ya ese transformer con el plan estratégico 2024, donde ya está súper reformado, súper estructurado, añadido, perfeccionado, y dice, localicen todo esto, pues ahora vamos por esto otro, ¿no? Derivado de todo lo que le arroja la información de esta inteligencia artificial, donde ya tiene los perfiles de cada uno de los contribuyentes y dice, oye, mira, los riesgos son tal y tal y tal, y ese tema que usted comenta bien, cartas de invitación, que igual muchos otros colegas dicen, oye, no las resuelvas, ¿no? O haz caso omiso. Y como bien comenta usted, creo que es mejor acercarse a la autoridad, ya ir lo más preparado posible para que, y también me ha tocado a mí, nos acercamos con la autoridad ya con el expediente completo de lo que la autoridad tiene cierta inconsistencia por parte del contribuyente, cierta necesidad de información, y la autoridad queda muy contenta, muy tranquila y palomita al contribuyente, lejos de escondernos que no abro buzón, que no atiendo cartas de invitación. Entonces, para eso la autoridad sí es un poco rojo y dice, a ver, este contribuyente está haciendo algo malo, vamos, y entonces actuamos de otra forma, como bien usted comenta. Qué bueno, maestro, que usted nos habla de esa forma. La verdad es que yo siempre le he hablado a todos nuestros colegas que ese actuar de buena fe, por decirlo así, creo que la autoridad lo ve muy bien. A últimas fechas, la autoridad creo que sí se ha visto muy abierta y si tiene por ahí ciertas inconsistencias, derivado de que la operación de cada negocio, como usted bien comenta, tiene sus particularidades, vamos, lo aclaramos y la autoridad queda contenta, lejos de decir, oye, ¿sabes qué? No, y todo me lo requieres por escrito y esto y lo otro, y un cierre total, ¿no? Ante la autoridad. Pero muy, muy bien, maestro, que nos comente esto y pues esperemos que en este 2024 pues, no nos vaya tan mal. Creo que también hay un tema importante, maestro, no sé, bajo su mejor opinión, es que debemos de conocer también cómo recibir a la autoridad, cómo atender este tipo de requerimientos de cartas de invitación, porque a lo mejor a falta de esto podemos cometer ahí ciertos errores que pueden provocar que la autoridad pues nos proceda con el tema de los sellos, los certificados de sello digital y nos paren la operación por cierto tiempo y pues clientes y proveedores les llega esa incertidumbre y dicen, pues, ¿qué estará haciendo este contribuyente, no? Mejor vamos a cambiar de cliente o proveedor y pues solitos nos vamos echando la soga al cuello. Fíjese que sí, licenciada, muchas gracias por sus comentarios. Y aquí estoy viendo otro comentario y sí, precisamente estaba a punto de terminar el tema. Nada más, a ver si ojalá y fuera posible que me pudieran habilitar la posibilidad de proyectar. Me gustaría proyectar un extracto de este plan maestro del SAT, porque precisamente hace alusión al tema de la inteligencia artificial y yo creo que de por comentarios que he escuchado de algunos colegas y sobre todo algunos contribuyentes, yo creo que se está malinterpretando el uso que se le va a dar a la inteligencia artificial. La autoridad lo que está tratando de hacer es explotar la tecnología para obtener información que le sea viable para realizar de manera más eficiente su labor de fiscalización.
pero no para trastocar otro tipo de, de situaciones. Voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo, pero creo que puede ser muy ilustrativo. La inteligencia artificial puede ser buena para ayudarnos a indagar, a explorar, a, a, a facilitarnos la vida en ciertas actividades. Pero si es mal utilizada la inteligencia artificial, pues hemos visto que inclusive hasta se están, si no robando identidades, poniendo voz de ciertos personajes, inclusive de índole público, para alterar imágenes, para poner en su boca palabras que ellos nunca dijeron, pero a través de inteligencia artificial se alteran ese tipo de situaciones. ¿Cuál es mi punto de vista? En el tema de este tipo de situaciones, es precisamente que la inteligencia artificial va a estar siendo utilizada, pero para ir mejorando los esquemas de exploración de la información. Y aquí hay un tema que no es nuevo, esto ya tiene hace mucho tiempo y es un tema que se llama minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Hagan de Maestro, cuenta que es exacto, sí, perdón. me comenta que ya está como anfitrión para que pueda Sí, compartir. que de hecho ya se debe de estar compartiendo. Según yo, ya las deben de estar viendo en la lámina. ¿Sí o Sí, no? muchas Sí, gracias. Ya la ¿verdad? estamos visualizando. Ah, perfecto. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, esto es el documento íntegro del plan maestro. ¿Y qué dice en materia de fiscalización? La autoridad va a hacer el uso inteligente y uso de la inteligencia artificial para una mejor planeación en los procesos de recaudación. Es solamente eso. Voy a explotar la tecnología para que para desarrollar y afinar de manera más eficiente los modelos de riesgo. Dos, ver cuál es el perfil o el patrón de comportamiento de los contribuyentes, identificar los famosos comportamientos atípicos precisamente para detonar alertas. Es solamente eso, porque la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, para explotar temas de fiscalización, no es para prever, para adivinar o para tratar de indagar qué es lo que va a pasar en un futuro. No, eso no va a ser así. Porque acuérdense que el fisco lo que va a hacer es con información que ya pasó. De ahí los famosos repositorios de las bases de datos institucionales que tiene la autoridad y obviamente el RFC de cada contribuyente con todos los FDIs, tanto emitidos o recibidos, eso es precisamente donde va a poner en marcha el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. Déjenme proyectarles otra lámina que desde mi punto de vista puede ser muy interesante. Es esta. ¿Cómo va a ser precisamente estos eh, modelos de riesgo? Si la autoridad fiscal ya tiene CFDIs y otros documentos electrónicos, ¿cuáles? CFDIs emitidos y CFDIs recibidos. ¿Cuántos CFDIs hay? Ingresos, egresos, traslado, nóminas, pagos y de retenciones. ¿Ok? A eso súmanle los más de 30 complementos que haya el CFDI. ¿Ok? Bueno, contabilidad electrónica. Se supone que debemos de estar enviando cada mes la balanza de comprobación, obviamente en los tenores que dicen las reglas de carácter general. Ya acabó el año, ya hicimos nuestro cierre del ejercicio y voy a enviar mi balanza anual ya ajustada que contempla el cierre del ejercicio y en su caso el reflejo del ISR anual y en su caso el pago de la PTU o la PTU por pagar. ¿Ok? Tiene dictamen fiscal, ya sé que yo haya optado o sea obligado a dictaminarme para efectos fiscales, de entrada con estos tres elementos hay tres cruces de información muy importante, en donde técnicamente no tendría que haber discrepancia entre estos. ¿Por qué? Porque obviamente en un dictamen fiscal se dan muchos elementos para hacer aclaraciones, una conciliación entre el resultado contable y fiscal, aquellos ingresos que son acumulables para impuesto a la renta, pero no son de carácter contable o ingresos contables que no necesariamente van a tener una acumulación para temas fiscales. Fuentes externas, ¿qué fuentes externas?
hay fedatarios. Los fedatarios públicos le dan una gran cantidad de información, como ejemplo, a las autoridades fiscales, precisamente en su ejercicio de fe pública. ¿Ok? El Declaranot le da muchísima información a la autoridad fiscal solamente por mencionar un ejemplo. Por supuesto, los pagos provisionales y definitivos y hoy día es una realidad. Yo presento provisionales y esos provisionales ya van a aparecer reflejados en mi declaración anual, en donde, quiera o no, es un cruce obligatorio y necesario que antes de que yo presente mi declaración anual tengo que voltear a ver si tengo a cabalidad presentados todos mis pagos provisionales. Declaraciones informativas, ¿cuáles? Todas las que están contenidas en la ley de ISR, en la ley de impuesto al valor agregado y en la ley del IEP, si es que yo soy sujeto a este impuesto. Y por último, información de terceros. Bueno, aquí cabe perfectamente el tema de notarios, pero otras fuentes externas o información terceras, nada más por poner un ejemplo. Oye, yo soy patrón Repse. Pues si soy patrón Repse, pues ya mi información va a estar compartida entre Secretaría del Trabajo, Infonavit, el Seguro Social y por supuesto el SAT. Entonces, todos esos convenios de colaboración que se han firmado, pues precisamente son para compartir información y con toda esa información, y ahí sí va a intervenir la inteligencia artificial, voy a extraer los datos que me van a dar la información suficiente para desarrollar cuál es el modelo de riesgo, cuál es el comportamiento del contribuyente y en ese sentido detonar uno, tal vez una operación inexistente, tal vez un comportamiento atípico, otra vez una falta de razonabilidad entre lo declarado por el contribuyente y lo que a los ojos de la autoridad y con la explotación de esta información estima que es la cantidad correcta que debió haber tributado el contribuyente. Entonces, tipo de temas pues tienen mucha relevancia precisamente por el uso que le va a dar y obviamente aquí aparecen temas como una máquina de aprendizaje, el machine learning. Esto, pues la autoridad cada vez va parametrizando sus sistemas y ese sistema va a aprender de experiencias anteriores respecto al comportamiento o los patrones de los contribuyentes, ¿correcto? Y obviamente encaminado a estas actividades que va a focalizar para este año, pero no quiere decir que van a ser las únicas. Y en ese sentido, algo que también le interesa a muchos contribuyentes, oye, ¿cuáles son los giros o sectores en donde va a dirigir sus baterías la autoridad fiscal? El automotriz es un giro muy específico. Bebidas alcohólicas y cigarros, este giro está muy interesante porque aquí implica tres impuestos, y es IVA y EPS, comercio y mayoristas. Oye, comercio y mayoristas y minoristas, pues el giro comercial es amplísimo, es una gran gama de contribuyentes que van a estar inmersos en este tipo de sectores. Construcción, aquí abarca muchas áreas y no nada más en materia de ISR. En materia de IVA, oye, no, yo nada más me dedico a vivienda. Bueno, dejamos de lado el IVA. Oye, pero subcontratas, ¿está permitida tu subcontratación de acuerdo a tu objeto social? ¿Estás cumpliendo con tus cuotas de seguridad social? ¿Estás cumpliendo con temas laborales? ¿Estás cumpliendo con tus avisos? Oye, si estás cumpliendo con tus avisos y si estás optando por utilizar algún estímulo fiscal, estás cumpliendo a cabalidad con ese estímulo y lo estás aplicando de manera correcta. Tema electrónico, entretenimiento, farmacéutico, hidrocarburos. Otro tema que también ustedes van a indagar que aquí tiene un gran peso específico. ¿Por qué? Porque en el tema de hidrocarburos, pues obviamente por lo delicado del tema, todo lo que surgió a raíz del huachicol y toda la comercialización de hidrocarburo que viene de procedencia ilícita, pues obviamente se detonan otros canales de control como es la carta aporte y obviamente un complemento que así se llama complemento de hidrocarburos, que al día de hoy no ha sido liberado todavía por la autoridad fiscal, pero cuando lo liberen todavía van a hacer mayores controles para este tipo de contribuyentes, porque el alcance que tiene la cadena comercial del hidrocarburo es impresionante. Aquí pensarían, oye, nada más va a tener que cumplir con la obligación el que produzca o comercialice el hidrocarburo. No, es el que lo produzca, el que lo comercialice, el que lo traslade y el que lo almacene.
Yo a lo mejor no me dedico a comercializar hidrocarburo, pero yo soy una empresa de autotransporte que sí traslada hidrocarburos, tengo que contar con un permiso especial y tengo que cumplir con la disposición fiscal de emitir carta aporte. Y cuando liberen el complemento hidrocarburos, tendré que incorporarle este hidrocarburo. En temas de hotelería y alojamiento, sectores muy cuestionados por temas de subcontratación y obviamente revisión de requisitos de deducciones fiscales. Logística, metalúrgico, paquetería y mensajería, nuevamente carta aporte. Plataformas tecnológicas, estás cumpliendo con el entero de todos los impuestos y la entrega de las declaraciones informativas. Publicidad, seguros, servicios financieros, inmobiliarios, servicios privados de educación, servicios privados de salud. Aquí en el tema de educación, pues obviamente se abre la brecha también de una manera importante. Oye, eres una institución educativa que tienes REBOE, ok, tienes REBOE, ya no eres contribuyente de IVA. Oye, pero eres donataria autorizada. Si eres donataria, te aplican ciertas reglas y sí queda claro que vas a estar exento de pagar impuesto a la renta. Pero si tú tienes REBOE, pero no tienes autorización para ser donataria, vas a hacer un título segundo como cualquier otro contribuyente y vas a tener que cumplir con el pago de tus impuestos, ¿correcto? Y temas de los principales conceptos y conductas que son objeto de fiscalización, ustedes observen, oye, van a revisar a reciclos, no nada más a reciclos, van a revisar otro tipo de temas. Y fíjense que yo apenas vi una nota en una revista, no me acuerdo si fue Expansión o qué revista, en donde ya la autoridad fiscal va a empezar a voltear a ver cuáles son las estrategias o cuáles son el efecto fiscal que le están dando los contribuyentes para el uso de los planes privados de pensión. ¿Qué decía esta publicación? La autoridad fiscal está detectando estrategias en donde los patrones recurren a contratar planes privados de pensión, en donde ese plan privado de pensión lo único que está haciendo es tergiversando el uso de una pensión y se le está dando a través de esa pensión pagos periódicos a un trabajador. Y eso no es el objetivo de una pensión. Entonces, aquellos que tengan contratados ese tipo de planeaciones, pues hay que tener cuidado porque la autoridad ya va a empezar a indagar en este tipo de actividades, ¿correcto? El uso de los reciclos, oye, créate un reciclo, va a pagar menos impuesto y ya con eso, pues vamos a tener un beneficio fiscal. Ok, padrísimo. Oye, ¿y si es real la actividad del reciclo o nada más lo utilizaste para tratar de meterle gastos a tu empresa y que la persona física que recibe el ingreso pague menos impuesto? Ahí los entregables, el tema de operaciones inexistentes, la famosa materialidad cobra bastante importancia porque ya la autoridad se dio cuenta que se están utilizando este tipo de regímenes para tratar de obtener deducciones, ¿ok? Reestructuras corporativas y los efectos fiscales en escisiones o fusiones también ya va a empezar a fiscalizar este tipo de operaciones. Enajenaciones de acciones. ¿Cuántas veces no hemos visto empresas que cambian de socios? Oye, ¿y tu dictamen? No, no presenté dictamen. Ah, entonces le retuviste impuesto. No, nada más hicimos las modificaciones en el acta, yo le pagué sus acciones y ahí quedó el asunto. Pues obviamente son operaciones que son sujetas a regularización, aplicaciones de IVA que no se han hecho conforme dice la norma, pérdidas y estímulos fiscales. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay empresas o contribuyentes que aplican estímulos fiscales y no son correctos en su aplicación? Y este otro tema en donde también se han tratado de comercializar estrategias a través del otorgamiento de acreditamientos de IEPS, donde dicen, oye, yo soy una empresa transportista o yo soy una empresa que vende hidrocarburos, tengo excedentes de IEPS que no me he podido acreditar y yo te voy a compartir ese beneficio, pero pues, obviamente te voy a cobrar una contraprestación. Aguas, o sea, ya la autoridad se está dando cuenta de este tipo de actividades y va a empezar a enfocar baterías en ellos, ¿correcto? Obviamente esto no lo va a dejar la revisión de socios o accionistas, el mal uso de beneficios por tratados y verificación de origen, financiamientos, capitalización de pasivos y distribución de utilidades.
subvaluaciones basadas en la incorrecta valoración aduanera. Entonces, también en temas de comercio exterior, por supuesto, pues va a empezar a focalizar este tipo de temas. Entonces, como ustedes podrán ver, no es otra cosa más que tratar de orientar y focalizar a dónde van los principales esfuerzos. ¿Por qué? Porque miren, desafortunadamente también sé que por cuestiones de tiempo a veces no es viable ver muchas cosas, pero la realidad, si nosotros nos vamos al universo de contribuyentes, ¿cuál es el universo de contribuyentes que hoy día tiene la autoridad fiscal? La realidad es que en el grueso de contribuyentes somos las personas físicas, pero por increíble que parezca, las personas físicas no son los que más contribuimos al fisco. Me refiero en términos porcentuales. Las personas que más contribuyen al fisco son las empresotas, los grandes contribuyentes. Ahí es donde la autoridad fiscal está enfocando baterías, pero eso no quiere decir que nosotros en lo individual no podemos ser sujetos al ejercicio de las facultades de comprobación. Sí, las empresotas son las que le están dando el flujo de recaudación a la autoridad fiscal, al erario, pero también cuántos contribuyentes cautivos no tiene el fisco en base al sector de salarios. Y ahí el tema es muy simple. Está el patrón, es responsable solidario de retener el ISR, emite un CFDI donde timbra el monto de la percepción, partes grabadas, partes exentas, impuesto retenido y no hay vuelta de hoja. Esa retención ya la tienes que enterar. Oye, que tengo subsidio para esas cosas ya quedaron en el pasado y más hoy en día con la actualización de las tarifas, en donde ya cada vez es menor el número de asalariados que gozan de un pago de subsidio al empleo. Entonces, insisto, la brecha cada vez se va cerrando y el tema de la fiscalización, pues obviamente está encaminado eminentemente a la explotación del CFDI con temas tecnológicos y obviamente inteligencia artificial encaminada, orientada precisamente a detectar ese tipo de inconsistencias. No sé cómo vamos de tiempo, la realidad es que ahí, licenciado, usted me dirá cómo vamos, cuál es la pauta, usted me dará sus comentarios. Gracias, maestro. Pues ya son las 6:07. Si usted nos sigue apoyando con más comentarios, la verdad es que estaríamos fascinados. Nadie se ha desconectado. Si gusta, nos vamos hasta las 6:30. Adelante. Gracias. No, la verdad, maravillada. Creo que todos los comentarios que usted bien nos menciona, pues nos sirve mucho para enriquecernos en nuestro actual profesional como un adecuado cumplimiento sin tratar de sorprender a la autoridad, pues como bien usted lo ha comentado, ya nos tiene perfectamente bien perfilado, sabe derivado de lo que mandamos en información, lo que hicimos mal, lo que dejamos de hacer, y todo eso le despierta pues ciertas dudas, ¿no? Para mandar este tema de las cartas de invitación. No es cumplir por cumplir con la autoridad, creo que hay muchos colegas, muchos contribuyentes que dicen, yo por enviar cierta información, pues ya cumplo con la obligación que tengo cada mes, el envío de mi declaración y de pago de impuestos, aunque no sea el correcto, y después mando una corrección y hago el pago del complemento, ¿no? Y creo que eso no es lo correcto porque eso justamente es lo que va perfilando nuestro información ante la autoridad de manera incorrecta como un contribuyente inconsistente, mal cumplido, etcétera, ¿no? Ante la autoridad hacendaria. Y pues eso va haciendo o creando una reputación de nosotros como contribuyentes que solitos pues lo vamos provocando también a lo mejor al no conocer perfectamente cómo se debe llenar un CFDI. Ahorita el tema de fiscalización de CFDIs, pues la autoridad lo tiene perfectamente bien localizado, todo lo que tengamos con los ingresos, con el tema nóminas, que también hay muchos errores por ahí que la autoridad puede cruzar esa información y pues esto detecta ciertas inconsistencias, y creo que lo mejor sí es estar capacitados, ya sensibilizarnos nosotros como profesionales y los empresarios que debemos de cumplir de manera adecuada. Que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento, que debemos de
unirnos a esta nueva cultura de cumplimiento, donde pues la reforma de 2020 creo que nos trajo a los profesionales y a los empresarios un dolor de cabeza donde decíamos, o me pongo a hacer esto, a vender, a trabajar en lo que tengo que hacer, o me pongo a cumplir con todo lo que las reglas y las normatividades que la autoridad fiscal nos manda, ahora con el tema laboral, todo lo que por norma la Organización Internacional del Trabajo también exige. Entonces, creo que el contador tiene un campo de acción muy grande. Somos muy afortunados, yo la verdad me considero muy afortunada de ser contadora. Tenemos mucho campo de acción en temas de prevención del lavado de dinero, compliance, a mí me apasiona el compliance. Usted, maestro, que es un gran fiscalista, yo la verdad lo admiro Muchas mucho, gracias. mucho, todos los conocimientos que aporta en las capacitadoras, en todos los cursos que da, ahora que nos están compartiendo esto. La verdad, yo le doy el agradecimiento también por todos los que nos están escuchando. Eh, la verdad, sí, sí nos ayuda mucho, nos nutre mucho como profesionales y creo que pues también esto habla mejor de nosotros para poder llegar a unas estadísticas que no nos vean como malos profesionales o malos empresarios, sino irnos apegando a ese tema de debido cumplimiento derivado de todos los comentarios que usted nos dice, este maestro, respecto a acercarse a la autoridad y en verdad apegarse primero a lo que nos dice la normatividad para poder cumplir en esto y pues también la parte de interés de la empresa en la parte administrativa, donde todo debe de estar perfectamente controlado, tema control interno que nos da la materialidad. Y como usted bien comenta, nos acercamos con la autoridad y llevamos todo el expediente, toda esa materialidad que la autoridad busca y al momento de que se le entregamos queda satisfecho, pues creo que nos quita también muchos dolores de cabeza a futuro en estar queriendo integrar información que a lo mejor ya no la tenemos. Bien comenta usted, la autoridad a veces que realiza 2 años, 3 años y veces que se va 5 años. ¿Cómo nos vamos a acordar qué hicimos hace 4 años? Quién se quedó con el documento, a quién se lo solicitamos, ya no existe la empresa, el correo, no nos contestan. La verdad es que tenemos ahorita, creo, si no nos ha tocado la autoridad a la puerta, mucho tiempo para ponernos en orden y esperar a ver qué nos llega este 2024. Y sobre todo, licenciada, yo creo que un tema es, a ver, si ya te están empezando a detonar ciertos comunicados por parte de la autoridad es porque ya está empezando a visualizar algo. Y por lo menos el comportamiento que está teniendo la autoridad es ver de qué manera se va acercando al contribuyente. Con esto yo creo que iría cerrando yo parte del comentario, porque miren, esta es una gráfica en donde está centrando su estrategia del plan, el plan estratégico para el SAT para el año 2024. Y obviamente aquí en el tema de los procesos es donde, desde mi punto de vista, hay que poner precisamente el interés. ¿Qué procesos está perfeccionando la autoridad para lograr precisamente esto, aumentar la eficiencia recaudatoria y bajar la evasión fiscal? Pues quiere incentivar el cumplimiento voluntario. ¿Qué es lo que ahorita está tratando de agotar la autoridad? Mira, me estoy acercando contigo de cuates. Te mando una invitación, te mando un exhorto. Oye, ya vi que tienes pendientes de presentar tus declaraciones. Ya vi que estás declarando en ceros y sí observo que estás emitiendo comprobantes con ingresos. Entonces, te estoy buscando de una manera amigable para tratarte de invitar a que te regularices. No quisiste, vale, extrae uno. Extrae dos, te voy a mandar una carta invitación. No estás atendiendo la carta invitación, entonces te voy a mandar un oficio de vigilancia profunda. No acudiste al tema de vigilancia profunda, entonces ya paso al otro escenario que les comentaba. O ejerzo facultades de comprobación o recurro al tema que involucra certificados de sello digital, bloqueos temporales o en su caso la cancelación del bloqueo. Entonces, precisamente en base a eso va a hacer la planeación de la fiscalización porque no crean que nada más lo hace indagando en los sectores que vimos.
una última lámina, no sé si ahorita se esté proyectando o no, creo que me cambié de lámina, les proyecto esta última. Y esta es la forma en la cual la autoridad fiscal está delimitando qué va a ser, cómo voy a seleccionar a aquellos contribuyentes que son candidatos o a una carta de invitación o a un tema de vigilancia profunda. Pues precisamente en materia de impuestos sobre la renta, ¿qué va a ser? Primero perfilar, oye, ¿hay concordancia entre ingresos anuales declarados contra ingresos facturados? No, no la hay. Pues vamos a mandar cartitas para que el contribuyente nos indique por qué no hay esa consistencia. Ah, bueno, ya lo aclaró, efectivamente es válida esa aclaración, ahí quedó el asunto. Oye, lo mismo, pero en materia de deducciones. También ahí puede haber un sinnúmero de diferencias que originan que no sea directo un cruce entre CFDI recibidos y, por supuesto, deducciones autorizadas. Y el otro tema, pues por supuesto, que también le está dando muchos resultados a la autoridad. Impuestos retenidos, salarios, honorarios, arrendamiento, terceros. Y lo propio en materia de IVA. Y aquí en materia de IVA pues me voy directamente con la forma de pago. La distinción y el uso correcto del pago en una sola exhibición o el pago en parcialidades y diferido. Si no tenemos la precaución de tener un buen filtro entre la persona que esté emitiendo los comprobantes o el sistema o la política idónea para corroborar que sea correcta la clave que le estoy poniendo a la emisión de ese comprobante, yo de inmediato le estoy dando información al fisco que va a cruzar. Si es PUE, es sinónimo de que ya se causó el impuesto, pero si es PPD, tal vez nada más tendré que acumular para ISR dependiendo del régimen fiscal en el que me encuentre, un título 2. Oye, no, yo soy reciclo, persona moral. Ah, bueno, no, tú vas a acumular hasta que lo cobres. Ahí la correcta o la clave está en distinguir perfectamente entre este tipo de comprobantes. Ya los demás, pues obviamente, si tú presentaste pagos provisionales, generaste líneas de captura y no las has pagado, pues es claro que ya va a ser sujeto a una acción de cobro por parte de la autoridad. Y ya hablando de omisiones, pues ya es un tema muy palpable. Obviamente hay un incumplimiento en una obligación y claramente la autoridad fiscal ya lo está filtrando desde una opinión de cumplimiento en donde se va a observar el listado de aquellas declaraciones que dejaste de cumplir. Y ya temas más graves, pues ya definitivamente un artículo 69b en donde te trata de tipificar como un facturero o una persona, un contribuyente que emite comprobantes con operaciones inexistentes, pues el mecanismo para desahogar, si o eres emisor o eres receptor y obviamente todo lo que se tiene que hacer. Y como ustedes vieron, el plan maestro también hace alusión a aquellas aplicaciones improcedentes de saldos a favor, de estímulos fiscales o de acreditamientos, en este caso de IEPS, que no procedan. Entonces, estos temas creo que no es nada nuevo, a eso me refería en el sentido de que las reglas ya están dadas, el tema es que nosotros efectivamente estemos dándole el uso correcto a la regla fiscal y sobre todo a la información que le estamos proveyendo al fisco a través de la emisión de nuestros propios comprobantes, porque nosotros mismos como contribuyentes somos los que estamos alimentando esa gran base de datos y de manera directa o si quieren un tercero de manera indirecta, también le está dando información al fisco para que pueda tratar de indagar en nuestro comportamiento fiscal, ¿no? Claro que sí, maestro, por eso tenemos que estudiar mucho para que no nos quede desprevenidos la autoridad y también tengamos buenas notas con ellos. Y ahí el tema ya, a lo mejor, por último, maestro, respecto a lo mejor la autoridad ofrece, está prometiendo que pues va a dar un mejor servicio, una mejor atención, el tema de las consultas. Recordemos que la autoridad, sus funcionarios, pues no son empresarios, y no conocen pues de cada sector los detalles que tienen cada uno de ellos, sus particularidades. Y sí está bien que a lo mejor el tema de inteligencia artificial alerte ciertas situaciones respecto a ciertos sectores, los parámetros que usted bien comenta,
pero pues creo que hace falta esa sensibilización y esas particularidades considerarlas dentro de la información que pudiera arrojar cada empresa y esos cartas de invitación y lo que la autoridad tiene como supuestos. Y solamente ahí hay que, como comentaba hace rato, ¿no? Ser muy precisos en cómo se registran las operaciones en la contabilidad de la empresa, la información que arroja esta parte administrativa dentro de la empresa, para que a fin de que cuando enviemos la información a la autoridad y no quede contenta, pues después nosotros podamos demostrar qué es lo que estamos haciendo de la mejor forma y poder estar pues en más armonía con la autoridad y no sentirnos a lo mejor tan agredidos o tan ahorcados con la misma autoridad. Y fíjese, licenciada, tomando en consideración este comentario que hace muy acertado, porque dice la autoridad, yo te voy a prever de todas las herramientas que requieras para facilitarte el cumplimiento en tus obligaciones fiscales. Y aquí está, este es el plan estratégico. Voy a desarrollar y fortalecer herramientas tecnológicas para facilitar al contribuyente la realización de diversos trámites. Pero vamos a voltear tan solo al año 2023. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la presentación de dictámenes? Hubo muchos dictámenes que no se presentaron a tiempo porque el aplicativo y la plataforma del SAT, su página, no lo permitió. ¿Cuántas veces no hemos experimentado quejas de contribuyentes o de nuestros clientes? Es que no me reconoce el coeficiente de utilidad, es que no me ha actualizado las pérdidas, es que fíjate que no me deja declarar esta obligación, no me acumula los ingresos que ya declaré. Y son problemas que son generados por la propia autoridad. Ahí, ¿cuál es mi recomendación? Tomar evidencia y sobre todo levantar los casos de aclaración. Y muchas veces miran, es que no contesta la autoridad, tal vez no conteste en el tiempo que dice la norma, pero sí ya dejamos un precedente, ya le avisamos a la autoridad que su aplicativo no está fallando y si yo me vi impedido en cumplir con mi obligación o no cumplí con con la obligación, fue precisamente provocado por la herramienta que tú estás desarrollando y que tú me estás obligando a utilizar para declarar o para manifestarte información que tengo que declarar. Entonces, este tema también es un verdadero reto para la autoridad. La autoridad se está comprometiendo precisamente a que estos aplicativos sean verdaderamente eficientes, ¿correcto? Entonces, si la autoridad no cumple con con este tema, también, pues la autoridad ella no dio su brazo a torcer. También recordarán presentación de declaraciones de personas morales el año pasado, la autoridad no quiso extender un plazo o dar una prórroga por fallas en el aplicativo. Entonces, este tema pues también son alertas hoy en día para nosotros. Yo hoy día ya está el aplicativo liberado, por lo menos yo a las pruebas que pude haber hecho, el aplicativo funcionaba a la perfección, pero no es lo mismo que yo ahorita haga pruebas a finales de enero, principios de febrero, a que ya cuando el tráfico de información en el mes de marzo sea muy constante, en donde ya la saturación del sistema puede provocar inconsistencias o fallas en el aplicativo. Entonces, esos son temas que muchos contribuyentes dirán, oye, sí, pero eso ya no es problema mío, es problema de la autoridad. Pues sí, pero si tú dependes de la presentación oportuna de una declaración para un trámite, para avisarle a la autoridad que vas a optar por dictaminarte, para una licitación, para tramitar un crédito bancario, una información a un tercero, entonces ya son consecuencias que sí ya le afectan directamente al contribuyente. Claro Licenciada, que pues por mi parte, no sé, la verdad es que yo quedo al pendiente en espera de si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de atenderlo y sobre todo, sí. pues agradecerle infinitamente la invitación, licenciada, y yo no cierro la puerta, la realidad es que si me gustan invitar en cualquier otro tema, lo agendamos con oportunidad y yo encantado de la vida de compartir algún comentario que sea de interés. Es un honor y un gusto para todos nosotros, todos los que nos están acompañando en Facebook. Les mando felicitaciones, están Muchas muy gracias. atentos por todo lo que nos han comentado también aquí en Zoom. La capacitadora Cajicón igual
le da el más sincero agradecimiento, su servidora también. Y claro que sí, cuando nos pueda apoyar y seguir compartiendo todas estas grandes ideas, todo lo que nos comparte en su parte profesional, práctica, de conocimiento, con nosotros muy gustosos de que nos vuelva a apoyar. Aquí también le mandan nuevamente muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, maestro. Muchas gracias. Eh, el programa es suyo y lo esperamos de nuevo cuando usted así nos lo permita. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo programa de Contexto Empresarial. Muchas gracias a nuestro equipo de Capcom. Que tengan todos una excelente noche. Muchísimas gracias, maestro. Al Buenas contrario, noches. gracias a ustedes y muchas gracias a todos por acompañarme y por estar atentos a mis comentarios. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, que descansen.